Mis amados hermanos, buenos días, bienvenidos, bienvenidos. Este nuevo día estamos en la presencia de nuestro Dios, frente a su palabra. Algún día nos encontraremos frente a su presencia, igualmente frente a su palabra. Pero esa palabra nos dará la bienvenida a un reino eterno y nos dirá: entren, benditos de mi Padre, al reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Ahorita nos posamos enfrente o nos ponemos enfrente de la palabra escrita. Algún día estaremos frente a su palabra y entonces sí, el gozo, la alegría jamás se extinguirán y viviremos con Él eternamente. Eso es lo que nos mueve cada mañana, es lo que nos mueve cada día a seguir adelante, firmes, constantes, hacia la eternidad que ha sido preparada para todos nosotros. Hermanos amados, vamos a continuar en la misma trayectoria que hemos visto durante la semana anterior. Vamos a ir, por favor, les invito a ir a la palabra de nuestro Señor, profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4. Profeta Ageo, capítulo 2, versículo 4. Dice el Señor en el contexto de la reconstrucción del templo y de la reconstrucción de las murallas que habían sido destruidas, pero que Dios había mandado nuevamente a levantar para establecer nuevamente aquella visibilidad de su reino y de su gloria. Dice, versículo 4, por eso esfuérzate, Zorobabel. Y anteriormente le dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su anterior gloria? Sabemos por la historia que muchos de ellos habían quedado, los ancianos. Cuando vieron que se estaban colocando los cimientos, empezaron a regocijarse, muchos de ellos empezaron a llorar, porque no pensaban que aquello que habían visto alguna vez en toda su gloria, nuevamente pudiera llegar a ese nivel de gloria nuevamente. Muchos lloraron, entonces les dice el Señor, en este tiempo específico en el cual la obra había sido suspendida, ahorita lo entenderemos. ¿Quién ha quedado entre ustedes, versículo 3, que haya visto este templo en su anterior gloria? ¿Y de qué manera lo ven ahora? ¿No es considerado como nada ante sus ojos? Yo quisiera referirme en esta mañana en una reflexión matutina que tenía. Mi hermano, Dios en el propósito en el cual nos lleva, siempre va a concluir la obra que inició. Él no es como aquellos que deja la torre a medio construir. No es como aquel que deja las cosas a medias, un trabajo empezado y se retira y lo deja abandonado. Si Él nos eligió, nos escogió, nos llevará de principio a fin. Es su misma esencia. Él es el principio, Él es el fin. Él es el alfa, Él es el omega. Él es el Génesis, Él es el Apocalipsis. Es decir, principio y final. Por eso le dice a su pueblo, y específicamente a este líder y a los líderes que probablemente hayan estado desilusionados o desesperanzados. ¿Por qué? Porque algunos de los enemigos de su pueblo se movieron en su contra. Dice la escritura en el libro de Esdras que estaba el rey Artajerjes. Al rey Artajerjes le inducieron a pensar que no le pagarían tributos. Y como no le pagarían tributos, ellos como reyes se verían afectados y no podrían suplir como siervos a las necesidades del imperio medo-persa. Es así como Artajerjes manda suspender aquella obra, y aquella obra, la reconstrucción del templo, queda detenida hasta el año segundo de Darío. Aquellos príncipes que habían llegado, aquel pueblo, probablemente pensaron que la obra terminaría allí, y ellos se detuvieron. Pero la visión de Dios y la mano de Dios no se detenía de esa manera. Dios seguía obrando y Dios seguía trabajando, de tal manera que levanta a dos profetas, Ageo y Zacarías, y manda a hablar a los líderes del pueblo. Les dice de esta manera: por eso esfuérzate, tú Zorobabel, gobernador de Judá, declara Yahweh. Esfuérzate, Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todo el resto del país. Es decir, el esfuerzo por la reconstrucción de aquellos cimientos y de aquel templo no era solamente para Josadac, no era solamente para el sacerdote,
sino era para todo el pueblo y todo el resto del pueblo, todo el resto de la tierra. Es decir, todos unidos van a reconstruir y van a caminar y van a avanzar para que todos juntos puedan ver la gloria de este templo. No es trabajo de uno, no es trabajo del gobernador, no es trabajo del sacerdote, es trabajo de todos y todos unidos van a ver, cada uno en su participación, lo que Dios hará por esta tierra. Por eso esfuérzate. No solamente era una obra que Dios habría de hacer, era el esfuerzo de cada uno de ellos. Y el esfuerzo empezaba con el ánimo. Por eso, cuando veas que una obra se detiene, que una obra es interrumpida, que viene el desánimo, que viene el desaliento, que vienen las voces a decirte, no sigas adelante en tu vida, no sigas el propósito en el cual te propusiste, transformar tu vida, llevar tu matrimonio a mejor término, llevar la relación con tus hijos a un punto de mayor bendición. No te detengas, esfuérzate. Esfuérzate, Zorobabel, declara Yahweh, esfuérzate, Jesúa, hijo de Josadac, esfuércense todo el resto del país. ¿Por qué? Y da la razón. Porque yo estoy con ustedes, declara Yahweh de los ejércitos. Y hay un punto importante aquí. Mientras ellos estaban reconstruyendo los cimientos, es decir, lo que se veía, aunque después esos cimientos quedarían ocultos y se construiría un templo. Y la gente solamente vería ese gran templo, la gloria de ese templo, vería el oro, pero nunca la gente vería el sudor, las manos callosas, los hombres en sufrimiento y en clamor que dejaron su vida en esos cimientos. Los cimientos estaban en lo oculto, estaban donde no se veía. La gente regularmente podría ver ese gran templo cuando ya fuera a ser terminado, pero nunca habrían de pensar que lo que sostenía ese gran templo eran los cimientos construidos en base al sacrificio, pero mayormente los cimientos que estaban siendo construidos en la vida de aquellas personas, Zorobabel, el sacerdote, el resto de la tierra, no eran unos cimientos que se veían. Los cimientos que se veían ahí estaban, pero los cimientos que Dios estaba construyendo en su vida eran los cimientos de la confianza, del descansar en Dios, de confiar en Dios, de ver que Dios estaba haciendo esa obra. Muchas veces, hermano, las pruebas que sobrevienen a nuestra vida, no nos percatamos nosotros que lo que está construyendo Dios sobre nuestra vida, en nuestro corazón, son los cimientos de la confianza, los cimientos de la fe, los cimientos de la esperanza, los cimientos de creer a Dios lo que Él ha dicho. Más allá de los cimientos que se estaban construyendo para ese templo, eran los cimientos que Dios estaba formando en sus corazones. Aquellos cimientos físicos fueron detenidos, pero lo que Dios empezó a construir son los cimientos de la fe y la esperanza en los corazones, diciéndoles, no teman. ¿Y qué es lo contrario del temor? La confianza. No temas porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. De esa manera, ellos cobraron la fuerza para nuevamente reiniciar una obra de reconstrucción e iniciaron pese al decreto de Artajerjes que estaba sobre ellos. Empezaron esa obra de reconstrucción creyendo en la palabra que Dios había mandado. Luego entonces vemos en la escritura, en la narrativa de Esdras, cómo vinieron aquellos hombres nuevamente a amedrentarlos y a decirles por qué estaban volviendo a reconstruir aquel templo, después de que con excesiva fuerza, dice la escritura, habían detenido aquella obra. Eso duró hasta el año segundo del rey Darío, rey medo-persa, en tanto que el Señor, en ese mismo tiempo en que ellos quizás habían perdido toda esperanza de reconstrucción, se desanimaron, Dios habla por medio de estos dos profetas que Él levanta, Ageo y Zacarías. Le dice, conforme a la palabra que les prometí, y lo que Él promete lo cumplirá, conforme a la palabra que les prometí cuando salieron de Egipto. Ni siquiera le está diciendo cuando salieron de la esclavitud allá en el exilio con los babilonios o con los medopersas, los que ustedes quedaron. No, cuando salieron de Egipto. Es decir, la promesa inicial que les dije
que cuando ustedes salieran de Egipto yo los llevaría a esta buena tierra y que ahí comerían lo mejor que yo les daría, si me sirvieran, si me amaran, si guardaran mis mandamientos, si no se mezclaran con las mujeres extranjeras, si no siguieran a los dioses extraños. Esa promesa que yo les dije, esa promesa nuevamente se está cumpliendo hoy, cuando salieron de Egipto y hoy están en este lugar. Ni siquiera ustedes estaban cuando sus padres salieron de Egipto. Sin embargo, por esa promesa dada a sus padres es que hoy ustedes están aquí. Conforme a la palabra, versículo 5, que prometí, cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanecerá entre ustedes, no tengan temor, porque así dice Yahweh de los ejércitos. Aún una vez más estremeceré los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Aún una vez más estremeceré los cielos y el mar. Ustedes no verán hoy un mar que se abre, pero verán en medio de la adversidad, en medio de estos reyes que se levantan o de enemigos que se levantan en su contra, verán que el mar de la adversidad nuevamente vuelve a abrirse para yo ser propicio a ustedes y que ustedes puedan ver la obra que yo determiné para ser concluida para mi gloria, porque es mi templo, es mi ciudad, la elegida por mí para hacer morar allí mi nombre. Continúa la escritura. Y traerán, dice, todas las naciones lo deseable de la tierra, y llenaré de gloria este templo, declara Yahweh de los ejércitos. Ellos probablemente estaban preocupados por el cómo lo harán, con qué lo harán, pero el Señor les da una palabra que traspasa hasta hoy nuestro corazón. Mía es la plata, mío es el oro, dice Yahweh de los ejércitos. Y la gloria final de este templo será mayor que la primera. Les daré paz en este lugar, declara el Señor. Esta es la palabra que vino a Zorobabel, esta es la palabra que vino a Jesúa, esta es la palabra que vino a todo el pueblo y es la palabra que viene a nosotros hoy igualmente. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Y Dios levanta nuevamente otro profeta, Zacarías, quien en el capítulo 4, versículo 6, le dice a Zorobabel, el gobernador: Zorobabel, esta es la palabra para ti. No es con ejército, no es con poder, sino con mi espíritu, declara Yahweh de los ejércitos. Y en el versículo 9 del capítulo 4 da la contundencia de una obra que habría de reconstruirse. Las manos de Zorobabel han colocado los cimientos de esta casa y sus manos la terminarán. Qué hermosa palabra. No solamente inició el algo, sino sus manos la terminarán. Con esta fuerza, con este ánimo, es decir, con este cimiento construido en su corazón, es como estos hombres, Zorobabel, Jesúa y todo el resto del pueblo, se levanta y empieza una obra de reconstrucción. Vienen aquellos enemigos nuevamente y mandan aviso, tomando los nombres de todos ellos, nos mandan a Darío y le dicen que la ciudad está siendo reconstruida. ¿Y de dónde habrían de tomar ese dinero? ¿De dónde habrían de tomar ellos el dinero para la reconstrucción? Hermosamente, nosotros vemos en la Escritura cómo después el rey Darío de investigar en los anales de las crónicas de los reyes persas, encuentra el primer decreto donde Ciro había establecido que todo aquello que fuera a reconstruirse fuera pagado por el tesoro real. De tal manera que el mismo Darío manda esta misma instrucción y ahora un decreto ratificado por Darío en base a lo que habían encontrado de Ciro y enviado por Artajerjes, les dice que los gastos sean pagados de los bienes del rey, de los tributos del otro lado del río. Aquellos reyes que supuestamente estaban preocupados porque habrían de ser minados sus impuestos, el rey envía este decreto que de estos mismos ingresos que se generan al otro lado del río, de esos mismos ingresos, es decir, la plata y el oro que había dicho el Señor por medio del profeta Ageo, mía es la plata y el oro, yo envío. Y estos reyes que enviaron esta información al rey, ahora de los dineros de ahí mismo, del tesoro del rey, de ahí se pagarán todos los gastos
y todas las necesidades para la construcción del templo del Señor. De tal manera que así lo dice el rey, ratificando el decreto de Ciro, que los gastos sean pagados 6/8 de Esdras, de los bienes del rey, de los tributos del otro lado del río, que sean entregados a estos hombres para que no suspendan la obra, entréguenles lo que ellos quieran, que no les falte nada. ¿Por qué no se suspendió la obra? La obra no se suspendió porque Dios la continuó, y como decíamos de buena manera la semana anterior, el hombre se detuvo, pero Dios continuó su obra. Y fue la mano de Dios y fue el Espíritu de Dios el que les impulsó a seguir adelante. Más allá de los cimientos, y es bello cuando yo veo esta enseñanza virtuosa para nuestra vida, más allá de los cimientos que se estaban construyendo, eran los cimientos de fe puestos en sus corazones. ¿Cómo es construida nuestra vida? Es construida con la fe y la confianza. Quizás la fe y la confianza no es algo que los demás pueden ver, pero es algo que sí se puede notar. ¿En qué? En el actuar, en el caminar, en el reposar, en el descansar, en el cómo haremos o cómo harás tú la obra que tienes por delante. ¿Cómo construirás si no hay manera de hacerlo? ¿Cómo continuarás si es más fuerte lo que está delante de ti que la fuerza que tú tienes para seguir? No es con espada, dijo el Señor, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Mía es la plata, mío es el oro. Así que, así como le dijo el Señor a Zorobabel, a Jesúa y al resto de la tierra, esfuérzate. ¿Qué es lo que nos pide el Señor solamente? El esfuerzo, porque lo demás le corresponde a Él. Y bien decía nuestro amado hermano Pablo a los filipenses, yo estoy convencido, porque Dios los escogió, de que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la terminará hasta el día del Cristo. Más allá de lo visible, hay un cimiento invisible que se construye en nuestras vidas, en la confianza y en la fe en Dios, más allá de la enfermedad, más allá de la prueba, más allá de la tribulación. Hermano amado, hay un cimiento de fe, de esperanza y de confianza que está bajo de lo que los demás no ven, pero que sostiene en tu vida. Más allá de lo que los demás pueden ver, hay un cimiento, una roca eterna que se llama Cristo, sobre la cual estamos parados, la que nos sostiene, la que nos hace caminar sobre las aguas, la que nos hace esforzarnos y lo que nos hace siempre seguir hacia adelante, sabiendo que este templo que tú estás viendo, este cuerpo hoy que se desgasta, cuando todo esto termine, hay un cimiento que está dentro de nosotros, una roca que permanece, ese es Cristo. Y sobre ese cimiento, Cristo, esto mortal se va a revestir y entonces este templo será mayor en toda su gloria. Esa es la enseñanza en figura del mensaje de la reconstrucción de un templo. ¡Qué glorioso! Tú eres ese templo en proceso de reconstrucción, estableciendo Dios en ti la confianza y la esperanza, sabiendo que de Él es todo lo que procederá para que tu vida pueda llegar a ese final. Le damos gracias a nuestro Dios como cada mañana. Nos encomendamos a Él en esta semana, rogando como siempre su misericordia sobre nuestra vida, su gracia derramada sobre nuestro pueblo, sobre nuestra tierra y su bendición sobre nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo, por la oportunidad, Señor, que nos das nuevamente de en el esfuerzo cotidiano matutino podernos acercar a tu palabra. Porque tú eres el que produce tanto el hacer como el hacer para tu beneplácito, Señor. Te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad y por seguir construyendo nuestra vida. Ese cimiento que no se ve, Señor, ese cimiento que no se percibe, pero que es evidente
en la obra manifiesta que tú haces en cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, tu bendición para nosotros, que sé, Señor, que de antemano la has otorgado ya. Y te ruego, Padre, que nos sigas esforzando, que nos sigas animando a continuar en esta obra que tenemos por delante. Gracias, Señor, firmes y constantes siempre hasta el final. Amén. Mis amados hermanos, terminamos. Qué gusto, qué gusto. Miren qué hermoso el texto en pantalla. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¡Qué gloria! Reconócelo en todos tus caminos y Él estará cerca de nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará, y sabemos el final. Gloria a Dios. Así es, Martín Figueroa, Martín, mi hermano Martín en aquel lugar. No sé si está nevando por allá todavía, pero es clima complicado. En el nombre de Jesús, hermanos, nos despedimos. Que el Señor les bendiga. Y si Dios quiere, si Dios lo permite, con todo el favor de nuestro Señor, el domingo ahí estaremos nuevamente en ese templo, bendiciéndonos, alabando a nuestro Dios y gozándonos en su presencia. El Señor les bendiga. Buenos días, un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Y confiemos en que los cimientos más allá de los visibles están siendo cimentados en nuestro corazón, en confianza, en fe y en esperanza.